Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Voy a empezar a compartir. Ya. Ok, vamos a ver el tema que nos toca esta semana, ya que es el resumen. Este tema, mejor dicho, es similar al anterior, al que tuvimos en la clase pasada, que era mapa conceptual, porque ambos son herramientas de estudio, ¿ya? No están pensados tantos en que tú lo apliques en los ejercicios de razonamiento verbal, sino que lo apliques en general, cuando estudias. Cualquier tema que sea, cualquier curso, tú puedes aplicar lo que vamos a ver hoy día. Que como es poco tiempo en realidad, vamos a ver media hora como mucho, igual te puede servir como referencia, ¿no? De repente te puede dar una guía para que tú luego lo puedas aplicar poco a poco. Porque obviamente, tanto el mapa conceptual como el resumen requieren práctica, pues. No basta con presenciar la clase, ¿no? Tenemos que practicar. Ahora, vamos a ver algo adicional, ¿ya? Que sería el subrayado, ¿ya? El subrayado se trabaja dentro de lo que es el resumen, porque cuando uno hace un resumen, se puede guiar de lo que ha subrayado del texto, ¿ya? Sin embargo, el subrayado de texto es independiente por sí mismo, o sea, tiene su propia utilidad, ¿ya? Digamos que las mejores herramientas de estudio son el mapa conceptual, el resumen y el subrayado, ¿ya? Los tres son muy útiles al momento de estudiar, te permiten, trabajan también como ayuda a memoria, ya facilitan la retención de información, la síntesis de información y por lo tanto te ayudan bastante cuando, por ejemplo, tienes un examen, ¿no? Tú puedes revisar tu mapa conceptual, puedes revisar tu resumen. Y si no has tenido tanto tiempo para hacer mapa conceptual o resumen, hasta solamente revisando lo que has subrayado del texto, eso ya te puede servir ya. Puede ayudar a que recuerdes de qué trataba el texto y no tengas que leerlo todo de principio a fin, otra vez. ¿Ya? Así que los tres en sí son herramientas por sí mismos. Así que yo podría decir que esta clase es de resumen, pero también del subrayado, ¿ya? Porque también vamos a trabajar lo que es el subrayado. Y creo que es interesante trabajar el subrayado porque creo que todo el mundo trabaja alguna vez con subrayado, ¿no? O sea, en algún punto, cuando lees un texto, en algún momento vas a subrayar, ¿no? Es lo más común. Pero el problema es que a veces subrayamos mal, ¿ya? Yo lo digo por experiencia. Ya cuando yo empezaba a trabajar, cuando estaba en la universidad, mejor dicho, cuando empezaba a llevar estudios superiores, yo hacía el subrayado al principio, ya, pero no lo hacía bien, ya. ¿Y por qué me daba cuenta que no lo hacía bien? Porque no me era útil al final. Lo que pasaba es que yo de repente subrayaba de más, ¿no? Porque seguramente les ha pasado a ustedes, ¿no? Pensaba que todo era importante. Como pienso que todo es importante, termino subrayando prácticamente todo el texto. No sé si les ha pasado eso. Yo creo que sí, porque eso les pasa a todo el mundo, ¿no? Nos pasa a todos. Ahora, yo subrayaba bastante y cuando tocaba el día del examen, yo revisaba lo que había subrayado, pero al final me servía de muy poco, porque había subrayado tanto que cuando consultaba el subrayado era prácticamente lo mismo que volver a leer el texto. Entonces casi no tenía sentido de que yo haya subrayado, ¿no? ¿Para qué subrayé si al final subrayé casi todo? Se supone que el subrayado es para destacar información. Entonces, poco a poco fui practicando, me fui dando cuenta que el subrayado que más me servía era el que menos subrayaba, ¿no? O sea, el subrayado aumenta su utilidad cuanto menos subrayes y disminuye su utilidad cuanto más subrayes, ¿ya? Esa es una situación así inversamente proporcional, ¿ya? Ahora, cuando digo subrayar poco, no quiero decir subrayar lo que sea mientras sea poco, ¿no? No, es subrayar sí, lo que de verdad es más importante. Y esa es la parte complicada, ¿no? Esa es la parte difícil. Así que vamos a trabajar un poco sobre eso, ¿ya? A ver, empecemos con lo que es el resumen de forma general, ¿no? Ya todos saben que es un resumen. Todos saben. Un resumen es un texto que implica una síntesis del texto original, ¿no? Debe ser más breve, obviamente, si no, no sería resumen. ¿No? Tenemos un texto base, que es el que partimos, el que tomamos de información, y el resumen que nosotros elaboramos, que es mucho más breve. Ahora, ¿qué extensión debe tener un resumen? ¿No? Este es un tema un poco polémico. ¿Qué extensión debe tener el resumen? Ya.
Por regla general, podemos decir que lo máximo, o sea, lo máximo de cantidad de información que debe tener el texto resumen en relación al texto base. Ya, a ver, ahorita vamos a ver lo que dice Patrick, también es interesante. Ahorita vamos a analizar ese punto de vista. Pero primero, de forma genérica, se dice que como máximo, máximo, pero ya máximo, máximo, debe ser un tercio del texto original. Ya, por ejemplo, ¿no? Si el texto fue de 3 páginas, como máximo debe ser de 1 página el resumen, pero completa, ¿no? Pero ese es lo máximo. Ahora, les voy a contar una situación. Imagina que tú lees un texto y porque sabes que va a venir el examen, ¿ya? Y ese es tu resumen. Pero te toca hacer un resumen de un texto que tú sabes que el profesor no te va a tomar todo en detalle, sino que sobre todo quiere que tengas la idea general del texto. ¿Ya? O sea, no te va a hacer preguntas así muy detalladas, ¿no? Sino que de repente es más que todo para tener una idea general. En ese caso, el resumen puede ser más pequeño, pues, ¿no? O sea, puede ser, por ejemplo, de 1/8 del texto original, o puede ser incluso una 1/20 incluso, ¿no? Hasta menos, ¿no? Hasta podría ser 1/200 del texto original, ¿ya? La extensión del resumen va a depender de qué tanta información tú necesitas del texto. A qué nivel de detalle necesitas la información. ¿Ya? Ahora, Patrick menciona una cara, lo cual tiene sentido, porque si tú haces un resumen que siempre el límite sea una cara, eso va a permitir que el texto sea visualmente más fácil de leer, ¿no? O sea, una cara sería el límite. Claro, pero también depende del texto original, ¿no? Del texto base. Entonces, yo lo manejo más de esta forma, ¿no? En el sentido de que la proporción de tamaño respecto del texto base va a depender de mis intenciones, lo que yo deseo de ese resumen, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Imagina que en un curso de literatura te piden que hagas un resumen de Don Quijote de la Mancha. Obviamente tu resumen no va a ser un tercio, ¿no? Obviamente, porque si no serían 400, 500 páginas, ¿no? No, más, 500, 600 páginas. Y obviamente no va a ser así, ¿no? No va a ser un resumen tan extenso. Lo más probable es que en ese caso tu resumen sea 1/, no sé, a ver, estoy calculando, pero ni siquiera estoy calculando, estoy solamente aproximándome un poquito nomás. Será más o menos 1 entre 20.000, más o menos, ¿no? O de repente uno, no tanto, ¿no? De repente 1 entre 200 o 300 por ahí, ¿no? Entonces va a depender, pues. Pero ¿qué pasa si en cambio es un texto que tú sabes que el profesor sí o sí te va a tomar y que te va a tomar bastante información sobre el texto? Ah, ya, entonces ahí de repente tu resumen va a ser 1/4 o 1/3, ¿no? Depende de lo que tú quieras de resumen. Porque recuerda, estamos trabajando el resumen, el mapa conceptual como herramientas de estudio. Ese es el enfoque que le estamos dando, ¿ya? Ahora, vamos a ver el subrayado, este tema que creo yo que al final es más interesante que el resumen mismo, ¿ah? El subrayado, porque si tú haces un buen subrayado, puedes hacer tu mapa conceptual, tu resumen o no hacer nada. Ya el subrayado por sí mismo se defiende. Te voy a contar mi experiencia, ¿no? Cuando yo estaba en la universidad y ya, cuando ya había aprendido a hacer buenos subrayados, no al principio, sino cuando ya había aprendido a hacer buenos subrayados, lo que yo hacía era lo siguiente. Me dejaban textos separatas para leer, entonces yo aplicaba subrayado. Pero el subrayado también dependía de qué tanta información yo quería extraer. Si yo, por ejemplo, quería tener solamente una idea general, muy general del texto, o sea, extraer poca información, yo hacía un resumen súper minimalista. O sea, ¿a qué me refiero? Mira, tenía, a ver, un ejemplo te doy. Imagina que es una fotocopia que tiene 3 páginas, ¿ya? 3 páginas, ¿ah? A ver, 1, 2 y 3. Completas de texto, llena de texto. Entonces, si yo solamente quería extraer lo más esencial, más esencial, de repente mi subrayado era así, mira. Y de repente la tercera hoja nada subrayaba. Así de breve. Pero si yo sabía que ese texto tenía que extraer un poco más de información, porque de repente me va a ir en el examen, entonces de repente ahí, ahí sí agregaba un poco más. Pero tampoco me exageraba, ¿no? Sino que ya subrayaba un poquito más. Quedaba más o menos así. Pero ya ese era el límite, ¿no? El máximo. Ahora, lo que también se puede hacer es hacer simbolitos a los costados de la página donde tú puedes hacer subtemas, ¿no? Escribir de qué trata, ¿no? Ya trata tal cosa. Eso trata de tal cosa, ¿no? Para simplificarlo más, ¿no? Al momento que yo vuelva a ver. Entonces, cuando era el día del examen, yo revisaba lo que había subrayado y rápidamente ya captaba toda la información. Ya, entonces, ese es el objetivo del subrayado.
Y el subrayado, como acabas de ver, también depende de qué tanta información quieras extraer. También depende de eso. Ya, entonces acá lo que te dicen, ¿no? Es que debes recordar que el subrayado debe extraer lo más esencial del texto. Ya, no te pases. Es más, yo diría que la imagen que te presentan aquí no es en sí un subrayado del todo bien hecho, ¿no? Porque igual creo que hay demasiado texto subrayado, ¿no? En este caso, un usado resaltador. Yo en lo personal uso el lápiz, ¿ya? Prefiero usar el lápiz porque el lápiz me permite borrar. Y a veces uno se puede equivocar a veces, ¿no? Cuando estás subrayando información. El resaltador ya lo utilizas y ya no se puede arreglar, ¿no? Entonces, pero ya depende de cada uno, pues, ¿no? Eso ya son estrategias de cada persona. Ahora, volvamos un poco al resumen y luego practicamos el subrayado, ¿ya? Vamos a ver rápidamente el resumen. Un resumen debe ser breve y debe contener la información más importante. Eso parece una obviedad, pero ahí está lo difícil, pues, sobre todo aquí, la esencialidad, solamente lo esencial. Si hay ejemplos, no se recomienda subrayarlo, a menos que tú veas un ejemplo que tú dices, mira, este ejemplo te lo explica todo muy fácilmente, ¿no? Ya, en ese caso subráyalo, ¿no? Incluso podrías escribir al costado, ¿no? Este ejemplo explica todo el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque tú estás dando guías a tu yo del futuro. A tu yo del futuro le está diciendo, atento con esta parte, ¿no? Y le puedes decir por qué, ¿no? Este ejemplo explica muy bien el tema, por ejemplo. ¿No? En realidad subrayar es eso. Subrayar es darle indicaciones a tu yo del futuro para que sepa, para que recuerde de qué trataba el texto. ¿Ya? Eso es el objetivo del subrayado. No es para otra persona. No subrayas el libro de otra persona, pues, ¿no? Eh, Acá tenemos un ejemplo de resumen, ¿no? En este caso es de un cuento, de un relato breve, de Edgar Allan Poe. Y te das cuenta que aquí esto no es un tercio del texto original, pues, es mucho menos. O mejor dicho, este es menor el tamaño, ¿no? En proporción al texto original. Yo creo que acá deberá ser casi 1/200 más o menos, ¿no? O hasta de repente más, ¿no? Entonces, depende, pues, ¿no? La proporción depende de qué quieras lograr con ese texto. En este caso, este resumen son los que suelen ir como indicaciones para los que están comprando libros, ¿no? Para que vean si se interesan o no se interesan en el libro. Son reseñas de obras literarias, que también es un ejemplo de resumen. Ahora, hay tipos de resumen, ¿ya? Esto es importante. Hay tres tipos de resumen. El resumen literal es aquel resumen en el cual tú solamente transcribes las oraciones que a ti te parecieron más importantes, pero no le cambias nada. Transcribes tal cual las oraciones están en el texto, lo transcribes en otra hoja. ¿Ya? Entonces, este resumen es básicamente trasladar las oraciones que has subrayado a otro texto. El problema de este resumen, ya pensándolo como herramienta de estudio, es que la hoja resultante va a parecer un Frankenstein. ¿Por qué digo esto? Porque van a aparecer ideas sueltas que no tienen una conexión muy clara entre ellas. ¿Ya? Así que este resumen no lo recomiendo tanto. Solamente es esencial este resumen cuando tú lo quieras utilizar para hacer citas textuales, ¿no? De repente lo quieres citar al autor, entonces transcribes toda la frase del autor, ¿no? Ahí sí. Pero como herramienta de estudio no ayuda mucho porque el texto final no es tan leíble. No hay fluidez al momento de leer, sino que es como una idea, otra idea, ¿no? El que supera ese problema es el resumen de parafraseo, ¿no? ¿Por qué? El resumen de parafraseo implica crear un texto partiendo de las ideas que ha subrayado, pero agregándole algunas palabras, algunos conectores, ¿no? Para unir las ideas entre ellas y así el texto sea más leíble, tenga más continuidad, ¿ya? Este es más recomendable, porque es, como te digo, es más leíble, es más entendible. Pero hay un tercer resumen que es el mejor de todos, ¿ya? Que es el resumen de interpretación. Pero como suele pasar, ¿no? Lo que es más beneficioso es lo más difícil, y en este caso no es la excepción, ¿no? El resumen de interpretación podríamos decir que es el más complicado de hacer. ¿Por qué motivo? Porque el resumen de interpretación, ya propiamente dicho, ya es crear un nuevo texto. Es decir, creas otro texto, pero que respete las ideas del autor, del texto original. Pero aquí tú redactas, por decirlo así, usando tus propias palabras.
lo que tú has comprendido. Ese es un resumen de interpretación. Te doy un ejemplo para que lo puedas distinguir del resumen de parafraseo. Imagina que alguien te pregunta sobre algún capítulo de un libro, ¿ya? Te pregunta para que tú le respondas, ¿no? ¿De qué trata? No sé. Y tú tienes el libro a la mano. Si tú tienes el libro a la mano, de repente puedes consultar el libro, ¿no? Y a partir de ahí dices, mira, ya, el autor dice tal cosa, mira, dice tal cosa, ¿no? Y esto lo conecta con esta otra idea. Ya. Eso sería un resumen de parafraseo. ¿Por qué? Porque tú estás consultando directamente el texto y estás usando las palabras que el autor ha utilizado. El resumen de interpretación es cuando te hacen la misma pregunta, pero tú no tienes el texto a la mano. No tienes el texto. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a usar tus propias palabras, ¿no? Para explicarle a la otra persona de qué trataba el texto. Entonces, el resumen de interpretación, en eso se diferencia el resumen de parafraseo, ¿no? Porque el de parafraseo siempre está pendiente de las palabras que ha utilizado el autor. El otro no. El otro son tus propias palabras, ¿ya? Lo que sí tienen que tener en común los tres tipos de resumen es que deben respetar la intención del autor, porque recuerda que es un resumen de un texto. Si tú agregas tu opinión, tu punto de vista, ya deja de ser resumen ya, y se convierte en otra cosa. Se puede convertir en un ensayo, un texto de opinión, no sé, pero ya deja de ser resumen. Lo que sí o sí debe tener todo resumen es que debe respetar las ideas del autor. Ya, eso siempre. Ahora, ¿por qué dije que el resumen de interpretación es el mejor? Porque como lo has escrito con tus propias palabras, cuando tú vuelvas a consultar este resumen, te aseguro que para ti va a ser mucho más fácil de captar la información que cualquiera de esos dos resúmenes. ¿Por qué? Porque es como tú mismo hablando. Es tu yo del pasado explicándole al yo del presente, ¿no? De qué trataba el texto que él había leído. Algo así. Eso es, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Hay que practicar el resumen de interpretación sobre todo. Ahora vamos a practicar, ¿ya? Vamos a practicar sobre todo lo que es el subrayado. Y a partir de ese subrayado, vamos a hacer resumen. Ahora, antes de seguir avanzando, me estaba olvidando, me estaba olvidando. Yo les había contado que generalmente subrayamos de más, ¿no? Subrayamos demasiado. Y eso ocurre porque pensamos que todo es importante, ¿no? No, es que esto es importante, tengo que subrayarlo. Si no subrayo esto, me pierdo esa información, ya. Pero ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué pensamos que todo es importante? ¿Y por qué terminamos subrayando casi todo? ¿Por qué? Porque pensamos que en la primera lectura que hacemos del texto ya podemos saber qué es lo más importante, qué es lo menos importante, pero eso no es así. Como tú te has dado cuenta en las clases pasadas, sobre todo en la clase de jerarquía textual, solamente podemos saber cuál es la idea principal, cuál es el tema central de un texto, si es que lo hemos leído por completo. Si no, no hay forma. Cuando tú lees por primera vez, al principio para ti te va a parecer que todo es importante. Solamente te das cuenta de eso cuando ya has leído todo. Así que yo te sugiero que no empieces a subrayar en la primera lectura. Quítate ese hábito de estar leyendo algo por primera vez y tener tu resaltador en la mano ahí listo para usar. No hagas eso. Eso es un error. Debes leer, aunque sea un párrafo completo, ¿no? Yo recomiendo un poco más de un párrafo y recién ahí volver otra vez y empezar a subrayar lo que tú ya sabes que es importante. Entonces, haces una primera lectura rápida y en una segunda lectura haces tu subrayado, ya sabiendo qué es lo importante del texto. Si no, no. Si no, vas a subrayar todo, te lo aseguro. ¿Ya? Así que en una segunda lectura se subraya, no en la primera. A ver, vas a hacer una primera lectura de ese texto y luego te voy a proponer maneras de subrayarlo y por qué. Te voy a explicar la lógica, ¿ya? Primero lee el texto porque es necesaria una primera lectura rápida, ¿ya? Te voy a dar un minuto para que leas el texto, voy a poner el cronómetro y luego empezamos a subrayar, ¿ya? A ver, lee el texto.
Ya, ya, ya bastó para la primera lectura. Ahora, yo te he dicho que uno debe subrayar lo más importante, ¿ya? Yo te pregunto, o mejor dicho, ¿no? Para llegar a lo más importante, debemos preguntarnos algunas cuestiones muy esenciales, ¿no? La primera sería, de forma genérica, ¿de qué trata el texto? A ver, en una palabra, a ver, ¿de qué trata el texto? Empecemos con lo más general. En una sola palabra, a ver, ¿de qué trata el texto? ¿O sobre qué? Claro, ¿no? La privatización, ya. Sabemos que habla de la privatización. Ahora, la otra pregunta es, ¿este texto será explicativo o argumentativo? O sea, ¿el autor nos quiere explicar, por ejemplo, qué es la privatización o quiere más bien ofrecer su punto de vista respecto a la privatización? Ya, por acá Patrick dice que es argumentativo, ¿no? ¿Qué opinan los demás? Su punto de vista, sí, 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 sí. No, no, en realidad su punto de vista. Y te voy a decir por qué. Porque te das cuenta que el autor aquí, él está defendiendo la privatización, ¿no? ¿Te das cuenta? Él está defendiendo, está diciendo que la privatización es buena, ¿no? Incluso en el segundo párrafo, él menciona que hay personas que están en contra de lo que él dice, objeciones, dice, ¿no? Objeciones a una rápida privatización. Pero mira cómo termina. Esta objeción es ilegítima. O sea, el autor está defendiendo su punto de vista. Incluso menciona a los que están en contra de él, ¿no? Los que presentan objeciones, ¿no? Claro. Y justamente aquí te da una pista de cuál es el punto de vista del autor. Presentan objeciones a una rápida privatización. O sea, el autor que está defendiendo, ¿cuál es el punto de vista que el autor está defendiendo? ¿No? U opinión, o tesis, ¿no? Ese es el texto argumentativo, sería la tesis, ¿no? ¿Cuál sería la tesis del autor? Parece que está a favor de la privatización, eso sí, pero de la privatización en general o de una forma de aplicar la privatización. Porque las personas que presentan objeciones, si te das cuenta, no son personas que están en contra de la privatización, sino que están en contra de una rápida privatización. Claro, por eso el autor lo que está defendiendo, ¿qué cosa es? Es que la privatización debe hacerse lo más rápido posible. Eso es lo que defiende el autor. La privatización debe hacerse lo antes posible. No hay que perder tiempo, hay que privatizar ya. Eso es lo que dice el autor, ¿no? Porque recuerda que el subrayado, el resumen es de lo que dice el autor. Entonces, el autor defiende eso. Ese es el punto de vista que el autor está defendiendo en este texto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago el subrayado? Mira, como yo ya sé que este es un texto argumentativo en el cual el autor está defendiendo que la privatización se debe hacer lo antes posible, yo primero voy a empezar por ahí. Voy a subrayar aquellas partes del texto que cuando yo en el futuro, ¿no? El yo del futuro de acá a 2 años lo vuelva a ver, sepa, ya, este texto trata sobre esto que está aquí. ¿Ya? A ver, ¿qué palabras podría subrayar yo para darme cuenta de eso? Para que el yo del futuro sepa que el texto trataba de eso, de un texto argumentativo en el cual el autor defiende que la privatización debe hacerse lo más rápido posible. Bueno, yo creo que está aquí, mira. Porque, ¿qué significa? Ya, claro, privatización se subraya sí o sí, ¿no? Porque, ¿qué significa prioridad? A ver, ¿qué significa prioridad? Significa básicamente lo que se debe hacer primero, ¿no? Exacto, lo primero que se va a hacer, porque es lo más importante, exacto. Entonces, esto que está acá se subraya para que tú entiendas de qué trataba. Eso es lo importante del texto, ¿ya? Incluso puede hacer lo que acabo de hacer, ¿no? No solamente hacer un subrayado, sino hacerle un circulito al costado para que se diferencie más de lo que voy a subrayar después. ¿Ya? Entonces yo puedo hacer acá diferentes jerarquías de subrayado para que el yo del futuro se dé cuenta más rápidamente. ¿Ya? Ahora, acá te dice es la prioridad máxima. Ahora hay que subrayar los argumentos, pues, ¿ya? ¿Cuál es el argumento que da el autor
de esta idea en el primer párrafo. Bueno, ¿qué dice, no? Es la prioridad máxima de todas las economías que realmente se encuentran en proceso de reforma, o sea, de cambios, ¿no? Es esencial que haya una transferencia abrumadora de los derechos de propiedad del gobierno en el sector privado. Mira, toda esta parte que está acá, transferencia de los derechos de propiedad del gobierno hacia el sector privado, ¿eso qué es? Eso es la definición de la palabra privatización, ¿sí o no? Es la definición. Y si acá dice privatización y yo sé qué significa privatización, no tengo que subrayar la definición, pues. Así que esa parte no lo voy a subrayar. Eso es la definición de privatización, pero yo ya lo sé ya, ¿para qué lo voy a subrayar? A fin, acá te dice el por qué, mira, a fin, voy a subrayar este a fin, porque este te va a explicar el por qué el autor piensa eso, ¿no? Recuerda que en un texto argumentativo, generalmente los argumentos se presentan con un conector de causalidad, ¿ya? O de finalidad, cualquiera de los dos, causalidad o finalidad, a fin de que estas economías se transformen en economías de mercado. Entonces voy a subrayar este porque es su argumento, ¿no? Que las economías se transformen en economías de mercado. Ese es el argumento que da el autor. Y luego esta última oración que dice debe realizarse rápidamente, eso ya es lo mismo, está repitiendo. Porque cuando dice prioridad máxima ya entendemos, pues, ¿no? Que es lo antes posible. Entonces ya no subraya esa parte. El segundo párrafo, como les había dicho, trata sobre los que están en contra de él. O sea, los que están en contra de que se deba privatizar lo más rápido posible. No porque estén en contra de la privatización, sino que están en contra de esta forma de privatizar, de hacerlo así como si fuera una prioridad, ¿no? Ahora, para que yo sepa que este segundo párrafo trata sobre eso, yo podría hacer esto, mira. Podría subrayar esto. Incluso le podría hacer un cuadradito de repente porque sé que todo el párrafo trata sobre eso. En ese caso, lo que haría es a la primera idea hacerle una línea más destacada para que destaque aún más todavía, porque esa es la parte más importante del texto, esta que está aquí arriba. ¿Ya? Y luego acá escribiría la objeción que tienen ellos, ¿no? Objeción a una rápida privatización. Y luego podría quizás yo mencionar el argumento de ellos, ¿no? ¿Cuál es el argumento de las personas que creen que la privatización no se debe hacer lo más rápido posible? Creo que lo menciona por aquí, en esta parte, ¿no? Hasta acá. Hay 4 líneas, ¿no? Hasta que las fuerzas del mercado determinen los precios de los productos y los insumos, podría no evaluarse de manera correcta la rentabilidad de la empresa, debiendo por ende postergarse, o sea, hacerlo más lento, ¿no? Vamos poco a poco. Primero hay que ver qué tanto vale la empresa del Estado para recién privatizarla, porque si no podríamos venderlo muy barato. Eso es lo que piensan las personas que están en contra del autor, los que piensan de que no debemos hacerlo tan rápido. Hay que tomarnos el tiempo para evaluar qué tanto cuesta la empresa y recién venderla. Pero el autor no está a favor de eso, ¿no? Y eso lo escribe acá. Esta objeción es ilegítima. Entonces, voy a subrayar el argumento que tienen las personas que están en contra, ¿no? Yo podría subrayar, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Podría no evaluarse de manera correcta la rentabilidad de la empresa. Este es el kit del argumento de los que están en contra, ¿no? Podría ser que no evaluemos de manera correcta la rentabilidad. Entonces voy a subrayar solamente esta parte, así. Así quedaría el subrayado. Ya lo que está acá es también una redundancia, ¿no? Porque ya el autor te dice, no, sí hay que hacerlo lo más rápido. No es que el autor agregue un argumento nuevo. Lo único que dice es que estas personas no entienden lo que es la privatización. O sea, se puede subrayar una parte, pero no es necesario. Yo lo dejaría así, la verdad. Y entonces quedaría así, mira, observa. Así quedaría mi subrayado. No es mucho, ¿sí o no? No es mucho. Pero te pregunto, a ver, imagina que pasa el tiempo y tu yo del futuro vuelve a ver este subrayado. Entonces le diría así, ¿no? La privatización es... Ah, otras cosas que me faltó subrayar, era esto. Sí, porque podríamos pensar que esta parte de acá es lo que el autor también piensa, ¿no? Cuando es lo que piensan los otros. Ya. Entonces diría así, ¿no? La privatización es la prioridad máxima, a fin de que las economías se transformen en economías de mercado. Hay objeciones, como veo acá porque está subrayado con un cuadradito, hay objeciones a una rápida privatización. ¿Por qué motivo? Porque podría no evaluarse de manera correcta la rentabilidad de la empresa. O sea, podría ser que no midamos qué tanto cuesta la empresa para ponerla en venta. Pero como luego veo que dice esta objeción es ilegítima, sé que el autor no va por ahí. El autor está en contra de eso. Y ya está. ¿Qué te parece este subrayado?
¿no? Es bastante breve, ¿no? Y eso sería lo máximo que yo subrayaría, porque también podría ser otro subrayado más minimalista. ¿Sabes qué podría hacer yo? Si de repente yo creo que acá solamente quiero tomar lo más esencial, yo de repente solamente subrayaría esto que está acá, nada más. Tal vez esto de aquí, que es el principal argumento, pero nada más. Este segundo párrafo ya no subrayaría nada. Entonces, también el subrayado depende de qué tanta información tú quieras extraer. ¿Ya? A ver, ahí tomen captura si desean esto, porque una vez que lo borre se va a perder para siempre las líneas, ¿ya? Para pasar a la siguiente diapositiva. Ya, lo que vamos a ver ahora es cómo a partir de este subrayado me es bien fácil hacer resúmenes. Es bien fácil. Mira, yo incluso ahora mismo hablando te podría dar un resumen de interpretación de ese texto. Porque al haber hecho el subrayado, ya para mí queda claro de qué trata ya. ¿Ya? Observa el primer tipo de resumen. Tenemos acá un resumen literal, que era trasladar, ¿no? Trasladar las oraciones tal cual. Mira cómo ha quedado esto. Algo extenso, ¿no? Yo creo que no ha cumplido la norma de que sea un tercio del texto original. Para que pueda cumplir la norma de no excederse de un tercio, creo que podríamos prescindir de esto de acá y esto de acá. Y que el resumen sea solamente esto de aquí. ¿No? Entonces sería la privatización, es la prioridad máxima de todas las economías que realmente se encuentran en proceso de reforma. La privatización debe realizarse rápidamente. Por ejemplo, eso podría pasar por un resumen literal. Si yo creo que yo quiero agregar otras oraciones, lo más probable es que me pase de extensión. ¿Ya? ¿Lo puedes hacer? Sí, lo puedes hacer. Nadie te va a castigar por excederte la norma, ¿no? Pero no es recomendable, pues. No es recomendable. Un resumen de parafraseo sería tomar las ideas del anterior resumen y unirlas agregando palabritas, cambiando otras, eliminando algunas, agregando conectores, algún verbo de repente, ¿no? La privatización es una prioridad para las economías que buscan convertirse en economías de mercado. Además, esta debe realizarse rápidamente. No obstante, existen objeciones a una rápida privatización, ya que existe la duda, ¿no? Esta palabra duda no estaba en el texto, yo le he agregado, ya que existe la duda de que se puedan evaluar correctamente las empresas estatales a ser privatizadas. Esta objeción es ilegítima, ¿no? Que es lo que decía el autor. Surge de una concepción errónea sobre la privatización. En realidad, esta, o sea, la privatización significa simplemente la transferencia, nada más. No implica que vamos a ganar dinero. Eso ya estoy un poco agregando yo. Pero te das cuenta cómo el resumen de parafraseo es más leíble, es más fluido la lectura. Por eso es más recomendable que el resumen literal, ¿ya? Pero quiero que observes cómo termina el resumen de interpretación. Mira, es todavía más breve y es mucho más leíble, mucho más fluido, mira. La rápida privatización, vea, voy directo al grano. De frente digo, la rápida privatización debe ser una prioridad para los países que buscan convertirse en economías de mercado. Empero, ya de frente voy a la objeción, empero hay quienes creen que esto podría implicar la venta. Mira, el autor nunca ha dicho la palabra venta. Yo lo estoy agregando porque eso interpreto con mis propias palabras de lo que ha dicho. Esto podría implicar la venta de empresas estatales a precios muy bajos. Precios muy bajos tampoco lo dijo el autor, pero se entiende que se refiere a eso. Esta objeción parte de la idea de que la privatización debe implicar una ganancia directa del Estado en la venta. El autor nunca dijo esto, pero se ha agregado esta idea porque de alguna manera sintetiza todo lo que el autor ha dicho. Sin embargo, la privatización es simplemente la transferencia del sector público al privado. Ahí está. ¿Ya? Ahora, te das cuenta cómo hacer un resumen en realidad no es nada difícil, siempre y cuando hayas primero hecho un buen subrayado. Si no, no se puede hacer un buen resumen. ¿Ya? Así que todo parte de hacer buenos subrayados. Yo te aconsejo que practiques el subrayado. Yo sé que ya, bueno, te dan el libro, te lo dan en PDF, ¿no? Lo cual complica un poco el tema del subrayado, yo lo sé. Igual el programa PDF permite usar resaltador, ¿no? Así que ahí tienes una posibilidad. ¿Se puede utilizar? Se puede. Pero no es lo mismo que cuando está impreso, ¿no? Es más fácil subrayar. Igual, ¿no? Tú ya sabes que en realidad este es el último ciclo de clases virtuales, sea en la pre o sea en la universidad. Ya la presencialidad se va a volver, no sé si exactamente como antes, pero
va a ser en su mayoría, ¿no? Entonces, ahí otra vez vamos a volver a las hojas impresas. Ahora, digitalmente, ¿sabes qué dispositivo sí permite trabajar el subrayado de manera más fácil y casi igual como sería virtualmente? Las tabletas digitales, pues, ¿no? Las tablets. Con las tablets sí es más sencillo el tema del subrayado, ¿no? Si tienes tu lápiz óptico, ahí subrayas como si fuera hoja normal, ¿no? Entonces, el subrayado también se puede utilizar en ambientes virtuales, por si acaso, ¿no? Con pantallas también. Eso no es una limitante en realidad. Muy bien. Entonces, ya para terminar, para pasar al quizzes, vamos a la estrategia de resolución, que más que resolución es de elaboración, ¿no? Porque no es que vamos a resolver ejercicios, vamos a elaborar resúmenes. Ahora, el primer paso yo considero que es el más importante de aquí. Mira lo que dice. Leer el texto y subrayar las frases u oraciones relevantes. Cuando acá dice leer el texto, en realidad lo que quiere decir es comprender el texto, porque una cosa es leer y otra cosa es comprender. Solamente comprendiendo el texto, saber cuál es la intención del autor, si el autor solamente me quiere explicar, me quiere convencer de algo, me quiere narrar hechos. Eso es comprender el texto. Si tú comprendes el texto, no va a ser tan difícil para ti subrayar. ¿Por qué? Porque vas a subrayar solamente aquello que te va a indicar justamente de qué trataba el texto, que le va a decir a tu yo del futuro, mira, el texto trataba de esto. Recuerda lo que habías comprendido, ¿no? Es decir, a partir del subrayado, yo trato de volver a comprender lo que había leído. Pero obviamente me va a tomar menos tiempo, ¿no? Y una vez que tú has hecho un buen subrayado, ya puedes redactar un resumen, un mapa conceptual, un mapa mental, lo que quieras. No solo resumen. ¿Ya? Entonces, el subrayado por sí mismo ya es válido, ya. Ya tiene valor, ya. Es muy útil, ¿ya? Yo te recomiendo que hagas el subrayado. Por ejemplo, yo en la universidad hice subrayados, resúmenes, mapas conceptuales. No siempre hacía mapas conceptuales porque no siempre tenía tiempo o no siempre el texto me parecía tan importante como para hacerlo. No siempre hacía resúmenes, pero lo que sí hacía siempre era subrayar. Y era siempre lo primero que hacía. Antes de hacer mapa conceptual, ya tenía mi texto bien subrayado. Lo mismo antes de hacer resumen, ya tenía mi texto bien subrayado. Así que subrayado es lo más básico de los básicos como herramienta de estudio. ¿Ya? Y que si se hace bien, puede ser muy, muy útil. ¿Ya? Listo. Eso sería toda la parte teórica. Ahora les mando el quiz. ¿Alguna consulta con el tema del resumen y el subrayado? ¿Quedó claro? Igual yo sé que esta es una clase teórica. Y en realidad esto del resumen subrayado es práctica. Así que yo te aconsejo que practiques. La teoría no sirve de mucho en realidad. Es una guía. Es para que no cometas los errores que yo también cometí, ¿no? Para que ya trates de mejorar. Ya, listo. Cuando yo estaba en la pre y en la universidad, nunca nadie me enseñó cómo hacer el subrayado. Ahora tienen ustedes esta posibilidad de que ya se preuni, porque tú sabes que se preuni no solamente es para ingresar a la universidad, también es prepararse para la universidad, ¿no? Para la vida universitaria. A ver, les he dejado ahí en el chat un enlace desde el Quizzes. A ver, van ingresando al Quizzes para empezar a resolver ejercicios. Igual, si no puedes ingresar al Quizzes, tú sabes que yo lo comparto en el Zoom, ¿no? Así que no hay problema. Ya, ahí lo estoy compartiendo, ¿ya? Ojo que es definición en contexto, ¿ah? Analiza el contexto.
Ya, a ver, te dije que tomes en cuenta el contexto porque ahí está la clave, ¿ya? Ahí está la forma de resolverlo. Ya, está bien, está bien. A ver, les explico. Mira, el contexto te habla de un hurto, ¿no? O sea, un robo, vamos a decirlo así. De forma genérica, ya, un robo. Ya. Ahora, ¿en qué condiciones se da este hurto? Dice, en los mercados, muchas balanzas son manipuladas para facilitar el hurto. Yo te pregunto, ¿se refiere al hurto en el cual te arranchan el celular o te bolsiquean sin que te des cuenta? ¿A ese hurto se refiere o qué tipo de hurto es el que está hablando acá? Cuando habla de en los mercados muchas balanzas son manipuladas. Entonces, ¿qué tipo de robo es? Porque ¿qué tiene que ver las balanzas con... Exacto, ¿no? Del vendedor, como dice Jennifer, ¿no? Claro, exacto. Nilsson dice, cuando mi casera me estafa con el peso, exacto, ¿no? Las balanzas se pueden manipular, ¿no? Para que no den el peso real, ¿no? Cuando sale ahí 1 kilo, de repente es menos, ¿no? De repente son 900 gramos. Ahora, eso obviamente va en contra de la ley, ¿no? Por eso incluso los mercados, entre ellos, se organizan para que no ocurra eso. Porque si pierden la confianza del comprador, entonces ya no van a tener clientes, ¿no? Pero a veces pasa esto. ¿Ya? Entonces, acá este robo, este hurto, quien lo realiza es el vendedor. Por eso la respuesta va a ser la C, porque la C dice dicho de un vendedor que no da el peso o la medida cabal, o sea, la que le corresponde. Las demás, ¿no? Las demás hacen referencia a robos en general, ¿no? Quitar a alguien parte de la cantidad que le corresponde, tomar para sí lo ajeno, son genéricos. En cambio, acá tiene la palabra mágica, vendedor. ¿Ya? Entonces ahí la clave es la C. El contexto, acuérdate, el contexto. No en vano habló de mercado y de balanza, pues. Fue por algo. A ver, verbalizar, ¿ah? Analogías es verbalizar. Ya, a ver, vamos a ver. A ver, tal vez la dificultad pudo haber sido en el caso de que no sabemos qué significa barrutar, ¿no? Así que vamos a hacer un poco de léxico también. Ya, igual lo han hecho bien. Eh, barruntar no viene de barrunto, por si acaso, ¿ah? No vayan a pensar eso. Barruntar se refiere a que llegamos a una conclusión, ¿ya? Partiendo de cierta información, ciertos indicios, ¿no? Por ejemplo, a ver, un ejemplo, ¿no? Imagina que yo digo, bueno, me parece que esa comida fue la que me cayó mal, ¿no? Eso que comí parece que no sé, ese plato me cayó mal y eso está provocando que ahora me duele la barriga. Eso no es ninguna comprobación científica, ¿no? Para nada, ni tampoco es una forma muy lógica de razonar, pero sí tiene sentido, ¿no? Se llama barruntar en esos casos, cuando tú llegas a una conclusión, pero no es una conclusión científica, sino que es casi una intuición cotidiana, por decirlo así, ¿no? Una inferencia cotidiana, perdón. Entonces, si verbalizamos, diríamos lo siguiente: barruntar es llegar a una conclusión partiendo de indicios. Tampoco es inferir por inferir, es a través de indicios, ¿no? O sea, barruntar es como inferir, básicamente. Inferir es llegar a una conclusión a través de premisas. Lo mismo, ¿no? La misma verbalización. Barruntar es llegar a una conclusión a partir de indicios, inferir es llegar a una conclusión a través de premisas. ¿Ya? Claro, en realidad barruntar, ¿no? Es más cotidiano, porque son las conclusiones a las cuales llegamos, pero sin bases científicas, ¿no? Simplemente porque conectamos ideas y nos damos cuenta de algo.
que, por ejemplo, cuando prevenimos lo utilizamos, ¿no? Ahí aplicamos mucho eso, esos razonamientos. Ya, vamos al siguiente. Ya, analiza el contexto, ¿no? Ya, a ver, acá te habla de médicos. ¿Cómo se dice cuando el médico te receta medicinas para una enfermedad? Se dice prescribe, ¿ya? La palabra exacta es prescribir. El médico te prescribe la medicina, ¿no? Él es el que te da o te recomienda tal medicina, eso se llama prescripción médica, pues, ¿no? La prescripción médica. Ahora, la palabra prescribir se utiliza en el ámbito médico, pero hay otra acepción de la palabra que se utiliza en el ámbito legal o del derecho, ¿ya? Por ejemplo, si decimos lo siguiente, ¿no? La deuda prescribió luego de 20 años. Es decir, había una deuda de dinero, pero como pasó tanto tiempo, se prescribe la deuda, es decir, no pasó nada, ya no debes plata ya. Ya pasó tanto tiempo, no pagaste, ya pues ya prescribió la deuda. ¿Ya? Eso es prescribir en el ámbito del derecho. ¿Ya? Cuando una obligación, una responsabilidad es, por decirlo así, olvidada debido a que ha pasado mucho tiempo. Eso es prescribir. ¿Ya? Pero como hablamos de médicos, se refiere a la acepción de los médicos, pues, ¿no? A la acepción médica. Vamos al siguiente. Esta de acá está complicadita, ¿ya? De que viene. Así que cuidado. Igual lo voy a explicar bien. Ya. A ver. Acá hay una razón muy concreta, ¿ya? Pero es por una sutileza de la palabra. Y te voy a explicar cuál es. Ya. Mira, acá te habla lo siguiente, ¿no? Los políticos usan el histrionismo. El histrionismo es cuando una persona, cuando habla, tiende a gesticular bastante, ¿no? Tiende a moverse incluso para darle más énfasis a lo que habla. Es histrionismo. Se refiere a la cualidad también que tienen los actores, ya para desenvolverse, ¿no? Pero cuando no se aplica a actores, se refiere a que las personas cuando hablan tienen esa actitud de los actores, no son muy sueltos, muy desenvueltos, gesticulan, todo eso. Acá te dice los políticos usan el histrionismo, o sea, en su actividad, ¿no? Al momento que hablan, dan discursos, utilizan el histrionismo. La respuesta va a ser omiten. ¿Por qué motivo? Porque omitir se aplica a una actividad. Por ejemplo, yo estaba preparando un plato, pero omití agregarle la sal. No hice eso, ¿no? Entonces, omitir significa no hacer algo, dejar de hacer algo.
Y en este caso sería dejar de usar el histrionismo. ¿Por qué no puede ser evitan, profesor? Lo que pasa es que evitar es más genérico. Yo no aplico evitar solamente para una actividad que yo realizo. También puede ser para algo externo a mí. Un ejemplo. A ver, yo de repente tomo otra avenida para evitar el tráfico, ¿no? O evito gritar en la calle, por ejemplo. Evité el gol, porque era portero, evité el gol. Es más genérico. Se puede aplicar para algo externo a mí, no solamente para algo que yo hago. ¿Ya? Evitó la responsabilidad, etcétera. O sea, mucho contexto. En cambio, omitir. Yo no puedo decir, por ejemplo, tomé la otra calle para omitir el tráfico. No tiene sentido. Omitir se aplica a actividades que uno mismo está realizando. En este caso, usar el histrionismo durante los discursos. Desusan viene de uso, o sea, de algo que ya no es costumbre. Se refiere más a las costumbres, ¿no? Cuando, por ejemplo, decimos que las radios de frecuencia, ¿no? Eso de FM, AM, ya están casi en desuso, o sea, ya casi la gente no utiliza. Se refiere más a la costumbre general. Y desdeñar está relacionado con la palabra desdén, que es despreciar. Sobre todo se aplica a alguien, ¿no? Despreciar a alguien, no valorar a alguien. Ya va por otro lado. ¿Ya? Y para terminar este ejercicio, ya, a ver, lo voy a explicar rápidamente porque ya tenemos segundos nada más. A ver, ya lo han hecho bien igual, ¿no? Acá dice, el bombardeo ruso en Ucrania no cesa. Y luego te explica la consecuencia, ¿no? Pues estaba con el micrófono arriba, ya. El bombardeo ruso en Ucrania no cesa, o sea, no continúa. Consecuencia, el éxodo de ucranianos se intensifica. Y luego te dice el motivo, ¿no? El motivo por el cual ellos deciden irse. Pues buscan sobrevivir fuera del país, conector causal. Y finalmente es un conector adversativo porque primero te ha dicho que huyen del país y luego te dice que quieren volver. Así que hay un adversativo, ¿no? Huir, regresar. Opuestos, conector de oposición. Listo. A ver, vamos a dejarlo aquí. Vamos a terminar la sesión del quizzes para empezar a cerrar también aquí la clase. A ver, vamos a ver. Ya, listo chicos, gracias por su participación como siempre. Ya me voy despidiendo. Voy a dejar de grabar.